Hermano Felipe, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Mira, aquí todavía estamos. Aquí todavía andamos. Bueno, sean bienvenidos todos mis hermanos y hermanas a esta reunión a distancia de la Iglesia Bautista de Dios es Amor. Estamos ya aquí por la aplicación de Meet, algunos hermanos ya están conectados. Y para los que nos siguen a través de nuestra página en vivo de Facebook, bueno, también sean bienvenidos. Este video, con la ayuda de Dios, una vez que terminemos, ya por la tardecita, lo podrán volver a ver tanto en nuestra página de Facebook, pero también en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Instagram. Ahí es donde también lo vamos a poder compartir en este día, ¿no? Estamos más diversos. Si bien no tenemos ya toda la producción que teníamos al principio, pero bueno, lo importante es el contenido. Desearíamos poder contar con todo, tanto el contenido como pues la forma, pero bueno, a veces no se puede todo en la vida. Entonces sean todos bienvenidos, váyanse, vámonos integrando. Para los hermanos que están en Meet, para los que ya hemos hecho una costumbre a través de esta aplicación que es parecida a Zoom, pero esta es la versión de Google, pues tienen un plus en relación a los que nos ven por las otras plataformas, pues porque nada más hacemos una breve presentación visual de la prédica y algunos elementos por ahí que ellos pueden mirar, pero se los estoy compartiendo también a través de nuestro grupo de WhatsApp. Ahí es donde lo estamos compartiendo para que tengan un material adicional. De igual forma, la clase de los miércoles, los escritos de Juan, al mismo tiempo que hacemos la explicación de los capítulos, hay una presentación multimedia, algo sencillo, algo modesto, pero con información y contenidos que pueden ser de utilidad para su crecimiento espiritual. De igual forma se los vamos a empezar a compartir, aunque no hayan tomado la clase. No es lo mismo porque, bueno, no está toda la explicación, pero bueno, Dios siempre utiliza su palabra. Entonces sean todos bienvenidos a esta hora. Y antes de entrar de lleno, yo quisiera, mis hermanos, pues estamos ya a 15, estamos a mes y medio de terminar este año 2020. Ya lo hemos dicho muchas cosas en relación a este año, pero al final vamos a terminar concluyendo que es un año que el Señor permitió que tuviéramos para, bueno, pues para algo y por algo muy importante, tal vez para conocerle más y para tener una experiencia más profunda, más clara, más precisa de lo que es Él, de lo que es su voluntad, de lo que son sus planes, de lo que es su reino y de nuestro pobre papel que a lo mejor hemos desempeñado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, digo esto porque me gustaría que como iglesia, los hermanos miembros de la iglesia, pudiéramos tener una reunión, ya sea principalmente a la distancia, es decir, a través de estos medios, y podamos tratar de ver cómo vamos a trabajar. Como se darán cuenta, pues todos nuestros planes se vinieron abajo, pero pues queremos hacer los planes del Señor, y eso es lo importante. Y es importante escuchar la voz de ustedes que son la iglesia, particularmente los hermanos que han mostrado interés, compromiso, fidelidad, para quienes la iglesia es parte de una prioridad en sus vidas. No quiero ser juicioso, no quiero descalificar a nadie, sé que todos la estamos pasando de una forma muy particular, pero obviamente me parece que quienes han hecho el esfuerzo pues, de trabajar en el sostenimiento, en el seguimiento de su ministerio, hasta donde se puede, pues tendrían preferencia en su opinión. Entonces, yo estoy proponiendo el próximo sábado, creo que es 21 de noviembre, a las 7 de la tarde o 7 de la noche a través de Meet, tener una reunión virtual para que podamos tratar estos temas. Y más que un monólogo, como generalmente lo hacemos, pueda ser un espacio donde pues, podamos proponer soluciones, más allá de la crítica. Yo tengo una serie de medidas que me gustaría que ustedes conocieran, que van enfocadas a ajustarnos y adaptarnos a esta dinámica que estamos viviendo. No sé si sea nueva, no sé si sea normal, pero bueno, es la dinámica que tenemos y lo que realmente importa es que podamos funcionar como cuerpo en Cristo. Entonces, próximo sábado a las 7 a través de Meet. Yo sé que habrá hermanos que a lo mejor me van a ver por Facebook Live, por YouTube o por Instagram y van a decir, yo no sé manejar, porque si hay hermanos que me dicen, no sé manejar la plataforma.
La verdad tampoco es gran ciencia, pero bueno, entiendo eso. Pero quien tenga realmente el interés va a encontrar la forma y la manera. Ya sea que inclusive quieran, yo voy a transmitir desde aquí, desde la calle de Atún, manzana 117, lote 8, por si alguno que diga, bueno, yo no sé manejar la aplicación, pero me gustaría estar presente para tener una opinión o conocer cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar, pues podría venir, claro, no tantos, porque obviamente no podemos estar tantos, y lo importante es que tengamos esta reunión antes de que termine el año 2020. Y por otro lado, también aunado a todo esto, hermanos, estaba leyendo ayer que en la Ciudad de México hay 153, no sé si 153 o 156 colonias con un alto índice de personas infectadas con coronavirus. Pero no voy a entrar ahorita al detalle de explicar los números, están muy amañados, pero bueno, ese es otro punto. El caso es que Tláhuac tiene un buen número de colonias, entre ellas la Colonia del Mar es la que está en primer lugar en el número de contagios. Entonces eso nos lleva a ser precavidos y ser cuidadosos, sobre todo porque nuestra sede, porque nuestro punto de reunión está aquí, está precisamente en la Colonia del Mar, y eso nos lleva a ser más responsables. Entonces, sin caer en el marasmo de la paranoia, es decir, sin tampoco vivir con temor, pero obviamente asumiendo responsabilidad, guardando las medidas que hemos estado guardando, que nos ha protegido. Y yo quiero solamente precisar un detalle, hermanos, no caigamos en el error de la falsa seguridad que algunos tienen, ¿no? Porque a veces pensamos que ya me puse el cubrebocas y ya es el santo cubrebocas me protege de todo. Bueno, es el conjunto de medidas, no es el cubrebocas por sí mismo. Ni siquiera, puede usted traer uno de los más caros, estos famosos N95, sin embargo le puede dar. ¿Y por qué razón? Porque no es una medida la que nos evita el contagio, es el conjunto de medidas. Es el uso de un cubrebocas, por lo menos por día, o sea, no el mismo cubrebocas sin lavar, no el mismo cubrebocas, sino realmente tratar de tener más de uno. Si son lavables, pues mejor. El lavado de las manos, eso es fundamental. Yo creo que a la par del cubrebocas, porque a veces hay gente que se está tocando el cubrebocas y la mayoría de los cubrebocas son permeables, es decir, absorben bacterias, virus, hongos, polvo, todo lo demás. Entonces, yo he visto muchísima gente que traerá el cubrebocas más caro, pero agarrándose con las manos. Y sus manos tocan, hermanos, manijas, puertas, dinero, paredes, pasamanos, una infinidad de cosas. Entonces, puede ser que ahí donde venga el medio del asunto. Distancia, es decir, sana distancia, evitar aglomeraciones, etc. Todo este tipo de cosas que ya conocemos en su conjunto es lo que puede ayudarnos. Pero mientras no haya una ayuda divina o una ayuda científica, tenemos que aprender a vivir con esto. Entonces yo les recomiendo que asumamos medidas de responsabilidad para que esto sea menos gravoso, dormir bien, comer bien, mantenernos tranquilos también, eso es importante. Si tenemos alguna enfermedad crónico-degenerativa, mantenerla en control y bueno, pues seguir las recomendaciones que nos están indicando. Entonces, bueno, ahí está ya la cápsula, la cascarita sanitaria. Y bueno, pues yo los invito a que lo hagamos y que pronto podamos ya tener una nueva normalidad. No va a ser así porque mientras haya que infectar, el virus va a estar buscando. Entonces, a menos que nos enterremos debajo de la tierra y desaparezcamos del planeta, pues ya no va a haber a quién, o nos infectemos todos y ya cumpla su ciclo. Bueno, dicho lo anterior, pasemos a lo que nos corresponde, mis hermanos, mis hermanas, y yo les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el libro del profeta Jeremías en el capítulo número 21, los primeros 10 versículos. Jeremías 21, los primeros 10 versículos. Y una vez que lo tengamos, yo voy a hacer la lectura de la porción de la palabra, que es Jeremías número 21. Qué curioso está aquí. Jeremías número 21. Y para los que están en Meet, pues ya les va a aparecer una pantallita que dice rendirse para vivir y abajo tiene el texto de Jeremías 21.
Yo lo voy a leer, mis hermanos, mis hermanas, ustedes solamente síganlo con su vista, y dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masaías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá sobre nosotros, se irá de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filos de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tiene sitiados vivirá, y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Vamos a ver. Padre Santo, en esta hora queremos agradecerte el tiempo que nos das de poder acercarnos, de llegarnos a ti y a tu palabra, la cual, Señor, siempre tiene como propósito, Padre bueno, Padre eterno, la función y la tarea, Señor, pues de guiarnos, acercarnos cada vez más y más, Señor, a tu bendita voluntad y al propósito eterno para el cual nos has creado. Bendícenos, Señor, en esta hora, dándonos entendimiento para captar, para recibir, Señor, este don maravilloso de tu verdad. Pero también, Señor, te pido en esta hora que me habilites para poderlo transmitir. Quiero pedirte que nos llenes de tu Espíritu, agradecerte todas tus bondades y misericordias para con nosotros. Que sigamos siendo fieles y sobre todo efectivos testimonios de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes déjenme darles las gracias a todos los que han estado orando por mi salud física. Les agradezco mucho, ya estamos mejor de mis problemas musculoesqueléticos. Y bueno, pues el Señor ahí nos está ayudando. Entonces vamos a comenzar. Le llaman la huella del diablo. Y es una impresión en forma de pie sobre el granito en una colina junto a una iglesia en Massachusetts. Según la leyenda local, esta huella apareció en un día otoñal de 1740, cuando un evangelista predicó con tal poder que el diablo saltó del campanario de la iglesia y aterrizó sobre la roca para huir del pueblo. Aunque solo es una leyenda, esta historia nos recuerda una verdad alentadora, que si nosotros nos sometemos a Dios, todo lo malo, e inclusive el diablo, huirá de nosotros. Pero el secreto, por llamarlo de alguna manera, radica, estriba, gira alrededor del sometimiento, es decir, de la entrega, de la rendición, de la derrota, de bajar la guardia y de cambiar en totalidad nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar en la vida y abrazar con verdadera convicción lo que Dios es y lo que Dios hace. Y como resultado de esto, no solo el diablo huirá de nosotros, sino todo aquello que nos es adverso, incluso nuestras propias ideas, podrán desaparecer y ya no atormentarnos como lo hacen.
Pero la verdad tenemos que reconocer que como creyentes, porque este es un asunto de creyentes, que nos cuesta mucho trabajo, hermanos, nos resistimos a la idea de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Lo tenemos como un concepto, como una enseñanza muerta, en letra o en papel, pero la verdad es que no reconocemos en verdad en nuestro diario vivir, pero sobre todo en los momentos más difíciles de la vida, que hay un Dios que es soberano y que sabe lo que es mejor para nosotros. Y entonces emprendemos una batalla mental, emocional y yo diría hasta espiritual, porque la verdad es que hemos sido enseñados, no sé si mal enseñados, pero enseñados en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero nos debemos preguntar, ¿entendemos el verdadero significado de esta expresión? Yo creo que no. Yo creo que no la entendemos en la justa medida en la que Pablo expresó que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Porque de pronto, no sé por qué, creemos que a nosotros somos una especie de ser humano diferente al resto de los demás. Claro, somos salvos por gracia, somos salvados por misericordia, tenemos a Dios en nuestras vidas, tenemos sus promesas a nuestro alcance, tenemos la promesa certera de una vida más allá de esta, en la eternidad y en el cielo. Pero mientras eso ocurre, a veces como cristianos pensamos que a nosotros no nos va a pasar nada, sobre todo nada malo. Y cuando nos ocurren circunstancias adversas, pensamos dos cosas básicamente. O estamos en pecado, o la gente que la padece y que es cristiana está en pecado, o podemos pensar de pronto que en el cielo hubo un error, que alguien se equivocó y en lugar de enviarnos bendiciones hasta que sobreabunde, por ahí a alguien se le escapó una aflicción que por error llegó a nuestras vidas. En estos tiempos pandémicos saca a relucir mucho esta verdad. Hay quienes ven esto que vivimos como un juicio, pero únicamente para los incrédulos, para que se arrepientan, para que cambien, para que se conviertan, para que conozcan al Señor. Pero lo cierto es que a veces a nosotros como cristianos también este tipo de situaciones nos afectan, también nos incide y también nos determina. La pregunta es cómo actuamos nosotros como creyentes. Actuamos también sintiéndonos que a lo mejor Dios tiene algo que enseñarnos, algo que mostrarnos, algo en lo que debiéramos cambiar. Yo creo que en la inmensa mayoría de los creyentes más bien están pensando que alguien se equivocó o que realmente Dios está en el control pleno de todas las cosas. Y entonces, realmente hay quienes empiezan a malutilizar la palabra de Dios, invocando como amuletos, por ejemplo, algunos salmos, como el Salmo número 91, en donde de pronto dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Verso número 7 del Salmo 91. Es decir, de pronto pensamos que una enfermedad como el coronavirus o la COVID-19, que es realmente su nombre técnico, le podrá dar a todo el mundo, le podrá dar al perverso, al malo, al inconsecuente, al irresponsable, pero nunca a un cristiano. Pero la pregunta también es, ¿cómo explicamos el caso o la vida de esos hermanos o de esas hermanas en la fe que han fallecido, que han enfermado, que han quedado con secuelas o en el mejor de los casos se han recuperado? La realidad nos alcanza, mis hermanos. Esta enfermedad en nuestro país ha superado los pronósticos mundiales. La tasa de mortalidad en la mayoría de los países es de 0,2%, cuando en nuestro país es del 10%. Y esta mortalidad o esta aflicción también nos toca a nosotros como cristianos. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cuál es nuestra reacción? La verdad es que nos sorprendemos y aplicamos el criterio que decíamos hace un rato de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como en una especie de mantra espiritual o de amuleto espiritual, diciendo me protejo, me protejo, me protejo. Pero cuando realmente las cosas se evolucionan y no
se resuelven como nosotros queremos, entonces realmente nos empezamos a llenar de dudas, nos empezamos a llenar de confusión y decimos, bueno, pues no que Dios todo lo puede, no que Dios es bueno, no que estamos bajo su cuidado, no que somos sus hijos, no que soy un príncipe o una princesa o un hijo del rey. Y entonces empezamos a buscar el apoyo de otros cristianos. Yo creo que hoy más que nunca los grupos cristianos de WhatsApp están inundados de peticiones de oración porque padres, hermanos, conocidos, hermanos, pastores, misioneros que están cayendo víctimas de esta enfermedad están siendo puestos en intercesión. Con una idea tal vez un poco o un tanto equivocada diciendo, entre más comparta yo esta petición, más le echaremos un montón al Señor para que rectifique sus planes y nos libere con bien. ¿Pero qué creen? Hay ocasiones en donde Dios no nos responde de la forma en que nosotros queremos, sino que responde conforme a su plan. Su respuesta es contraria a lo que nosotros queremos y creemos que es lo mejor. Y es ahí donde el problema se agrava, porque entonces empezamos a cuestionar la frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo que a veces sucede es que olvidamos que previo a la frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay una expresión de Pablo que omitimos, que no enseñamos y que a veces no nos gustaría que existiera. Y la encontramos en Filipenses capítulo 4, verso 11, cuando dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo llegó al punto de decir que todo lo podía en Cristo, no porque todo se le facilitara o todo se le resolviera según su gusto o sus intereses o su beneficio, sino porque él había adoptado una actitud ante la vida en su relación con Dios. He aprendido a contentarme, a estar en paz, a sentir con la mente, con el corazón y con el espíritu, cualquiera que sea mi situación. Y esa expresión, cualquiera que sea mi situación, puede ser aflicción, puede ser triunfo, puede ser fracaso, puede ser salud, puede ser enfermedad, puede ser adversidad, puede ser contienda, puede ser conflicto, puede ser apertura, pueden ser muchas cosas, porque al final de cuentas es cualquiera que sea su situación. Pero lo que llama más nuestra atención es la actitud de Pablo. Ha aprendido a contentarse. Pero ¿cómo es que Pablo llegó a ese contentamiento? ¿Cómo es que Pablo llega a esa aceptación de vivir con alegría, cualquiera que sean las circunstancias de su vida? ¿Sabe cuál es? Es el rendirse a Dios. Es el derrotarse delante de Dios y decir, Señor, yo no sé absolutamente nada de la vida. No sé cómo funcionan las cosas, pero creo que tú sí sabes. Creo que tú tienes la respuesta. Y cualquier cosa que tú decidas, oh Señor, yo lo aceptaré. A veces cuando pedimos oraciones decimos que el Señor haga su voluntad. Y a veces la voluntad del Señor es contraria a lo que nosotros en el fondo esperamos cuando pedimos por algo o por alguien. Y entonces nos molestamos o nos entristecemos o nos deprimimos o nos confundimos o batallamos. Y decimos, pues no le dijiste a Dios que hiciera su voluntad. Hoy yo quiero, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros podamos aprender más acerca de que el secreto de tener una vida plena, como ese Pablo que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con esa convicción, nazca de un elemento que platicábamos la semana anterior, que es el rendirnos a Dios, que es el derrotarnos a Dios. Y hoy, mediante la experiencia de vida del pueblo de Judá, aprenderemos que en ocasiones específicas, en lugar de aferrarnos a una forma de pensar, de decir, Dios siempre va a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y de la forma que yo quiero, lo mejor que podemos hacer es dejar de luchar y de recibir de Él lo que Él tiene en mente para nosotros. A la luz del pasaje, la ciudad de Jerusalén está citada por los babilonios y es el año 588 a.C. Y lo que está por suceder a esta ciudad no es nada halagüeño. Es más, la vida de todos peligra, desde el rey hasta el peor, desde los hombres y las mujeres, los ancianos y los niños.
De tal manera que este asunto de amenaza a la población no es nuevo y propio de nuestros días, pero la diferencia radica y estriba, mi hermano, en el Dios en el que creemos. A veces no nos va a liberar de la aflicción, ni de la enfermedad, ni de la destrucción, pero nos da elementos para poder decir que podemos contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Cualquiera que sea nuestra situación. Pero en primer lugar, yo quiero que veamos en el pasaje cuál es nuestra posición ante la vida. Dice en el verso número 2 de ahí del libro de Jeremías capítulo 21, dice: quizás Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. La conquista de Babilonia a Jerusalén no fue algo que sucedió en un fin de semana. Cuando usted mira una película de esas épicas que les llaman, como El Señor de los Anillos, o series tan bien hechas como Juego de Tronos o Lancelot, donde hay batallas magistrales muy bien escenificadas, las escenas, obviamente por el espacio de tiempo, pues se reducen a unos cuantos minutos. Pero siempre nos queda la idea como que así fue la historia, como que de pronto llegó un enemigo a conquistar una ciudad y en unas cuantas horas las cosas se resolvieron. Pero lo cierto es que la conquista de Babilonia a Jerusalén, la conquista de Nabucodonosor al pueblo de Judá, duró muchos años y durante muchas etapas. 17 años antes del 588, Nabucodonosor llegó a Jerusalén y tomó cautivos a los mejores y más brillantes hombres de Judá, entre ellos al profeta Daniel. 10 años después de esto, nuevamente Nabucodonosor llegó a Judá y se llevó los tesoros del palacio y del templo, es decir, los saqueó. Y también tomó prisioneros a personajes importantes como Ezequiel y destituyó al rey imperante en ese día, al rey Joaquín, e impuso en su lugar a un rey, a un títere de su parte llamado Sedequías. 10 años después, en el año 588, Nabucodonosor llega nuevamente a la ciudad de Jerusalén, esta vez la rodea, la sitia, con la intención de penetrarla y con la intención de destruirla. Es decir, no iba a platicar ni a tomar el café, sino que realmente iba a destruirla. El rey Sedequías, aun cuando era un títere de Nabucodonosor, tenía cierta independencia y cierta convicción. Cuando se da cuenta que la ciudad está sitiada con una finalidad de destrucción y de muerte, manda a Pasur y al sacerdote Sofonías a hablar con Jeremías, el profeta de Dios, para que éste interceda delante de Dios por ellos. Y dice en el verso 2, quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas. A Sedequías lo podemos juzgar por casi cualquier cosa, que a lo mejor era un traidor, que a lo mejor era un entreguista, que a lo mejor no era muy honorable, que a lo mejor tenía mala reputación, pero de que estaba enterado de que el Dios de Israel era capaz de obrar portentos y maravillas, eso no nos queda lugar a dudas. Él envía a Pasur y a Sofonías a que hablen con Jeremías y que encuentren en Jeremías una palabra favorable de fe y de esperanza en el Dios de Israel. Bueno, resulta interesante como si Jeremías no hubiera hablado ya palabra de Dios en todos estos años. Pero bueno, con todo realmente él envía a estos hombres a que Jeremías les aliente a continuar hacia adelante. Yo no sé cómo es que Sedequías sabía que Dios hacía portentos y maravillas. Puede ser que a lo mejor él haya sido un testigo involuntario de algún milagro, de algún portento, de alguna maravilla, o solamente las haya escuchado. Lo cierto es que él está convencido que el único que puede liberarlo de esa amenaza se llama Dios. El único que puede ayudarlos se llama Jehová. El único que puede liberarlos, por eso dice, hará con nosotros según todas sus maravillas. Y al final de la frase me encanta porque dice,
para que ese rey nos deje tranquilos. ¿Cuál era la petición? Él ve y sabe que está afuera Nabucodonosor con cientos de miles de sus soldados, con sus caballos y sus armas, y en el afán de romper las puertas, de derribar las murallas y de entrar con violencia hasta dentro y, bueno, obviamente causar estragos fundamentales entre ellos. Él sabe eso. Él sabe eso. Y por eso va y busca a Jeremías para que Jeremías le dé un vaticinio promisorio. Y ahí están esperando a que Jehová, mediante Jeremías, les ayude en eso que tan están necesitando. Y déjenme decir que Sedequías no es el único. Yo creo que el resto del pueblo pensaba lo mismo. Y es ahí donde, hermanos, nosotros actuaríamos como ellos o ellos actuarían como nosotros. Que en tiempos de necesidad, en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, buscamos a Dios. ¿Para qué? Para que Dios obre un milagro, para que Dios obre una maravilla, para que Dios cambie las circunstancias, para que Dios haga las cosas de forma distinta. Es así como lo hemos aprendido, es así, hermanos, como lo hemos vivido, es así como le hacemos. Y es así como hemos sido enseñados. Pero déjeme decirle que a veces Dios quiere mostrarse a nosotros en formas distintas, más profundas, nunca antes conocidas, y darle un giro a las cosas, de tal manera que nosotros seamos los que nos sorprendamos. Yo creo que casi todos los que estamos aquí reconocemos que en este tiempo de pandemia hemos pensado que si oramos lo suficiente, que si oramos muchos, que si nos unimos, la enfermedad terminará. Y que si persistimos, Dios obrará el milagro que tanto estamos necesitando. Hay quienes están orando porque el bicho desaparece. Hay quien está orando porque haya un brote de sanidad impresionante. Están orando porque la ciencia descubra una vacuna milagrosa con una efectividad del 99.99999%. Hay quienes están orando porque haya un tratamiento efectivo. En fin, estamos realmente en una batalla espiritual pidiéndole a Dios en la misma actitud en la que Sedequías le pide a Jeremías que actúe Dios a favor de su pueblo. Pero creemos que con la oración todo es posible. Estamos convencidos que si oramos es posible. Es más, hay por ahí un paradigma interesante cuando dicen que la oración es poderosa. Pero hoy descubriremos que no siempre es así. El punto es que Sedequías hace lo que muchos haríamos cuando una amenaza se cierne sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros amigos, sobre nuestro país o el mundo en general. Y la expectativa es que Dios se lleve eso malo que nos amenaza y obre un milagro, que avergüence al enemigo y nos inspire a nosotros para seguir alabándolo. Con esa esperanza, mis hermanos, nosotros vamos por la vida. Así, esa es la premisa con la que nosotros nos movemos en el mundo de la fe. Que cuando se cierne sobre nosotros una amenaza, inmediatamente nosotros nos pongamos en oración, porque hemos aprendido que la oración es poderosa y es capaz de cambiar las circunstancias de manera milagrosa, porque convencen al corazón de Dios para que éste actúe de esta manera. Sin embargo, déjeme decir que a veces omitimos también enseñanzas tan fundamentales como la del profeta Isaías, cuando dijo las siguientes palabras: mis pensamientos, refiriéndose a él como persona, no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que la vida cristiana es una vida totalmente opuesta a lo que este mundo nos enseña y que nosotros debemos pensar en una dimensión totalmente distinta a lo que este mundo piensa o cree. Y por eso dice el Señor a través de Jeremías: mis pensamientos en nada se parecen a los suyos y mis caminos están muy por encima de los caminos de ustedes. Y ante la premisa de estas palabras, mi hermano y mi hermana, nosotros tenemos que pensar que cuando Dios obra, no lo va a hacer como nosotros esperamos. A veces creemos que sabemos todo de Dios y que Dios es un Dios predecible,
Claro, hay elementos de Él que son inmutables, su amor, su naturaleza santa, su bondad, su misericordia, su gracia, su justicia, eso no cambia. Pero hablamos del detalle, de la manera en cómo Él llevará a cabo su plan, de cómo lo ejecutará y de cómo nosotros habremos de participar en ellos. Es ahí donde entra un dilema para nosotros de aprender de un Dios que tiene formas a veces misteriosas o no confusas, sino que más bien que nos confunden a nosotros, pero que en realidad Dios siempre nos ha mostrado a lo largo de la historia de su palabra. Pero de entrada déjenme decir que esa es nuestra actitud ante las cosas. Dios tiene otros planes, otras maneras de cumplir su voluntad, que no nacen del capricho o de una actitud arrogante, sino de una mente perfecta que sabe lo que más nos conviene y lo que es mejor para nosotros, porque Él al final de todo, Él es un Dios soberano. El segundo elemento que yo quiero que aprendamos hoy en este día, además de nuestra actitud ante la vida, es el otro plan de Dios para nosotros. Dice en el verso número 5, pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte. Una vez que los enviados de Sedequías presentan a Jeremías su petición, para que éste a su vez se la presente a Dios en intercesión, la respuesta de Dios los deja helados. Dice en el verso número 4, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos. He aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia. En pocas palabras, Dios dice, yo tengo otro plan totalmente distinto. Ustedes me están pidiendo que los libre de esta aflicción, pero la petición, por más válida que nos parezca, de Sedequías, no es la que Dios tenía en mente. La expectativa de ellos es que Dios obrara un milagro, pero no siempre lo que a nuestro criterio es óptimo o válido lo es para Dios. En todo lo que debe prevalecer y prevalecerá es lo que Él quiere. La expresión yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos significa ni una sola de las armas de guerra que Judá tiene lista para enfrentar el ataque de los babilonios podrá ser usada contra ellos. ¿Qué? O sea, parece de pronto que Dios se les voltea, porque les está diciendo, ustedes están preparados para enfrentar. Ustedes tienen lo necesario para iniciar esta batalla en contra de los babilonios. Pues déjenme decir que ni una sola de esas armas de guerra que ustedes tienen para enfrentar el ataque de los babilonios servirá para eso. Es como si de pronto Dios nos dijera, ni porque ores todas las noches y todos los días por esta petición, yo te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. Ni porque juntes a todos los cristianos más influyentes de tu comunidad, de tu país, de tu nación, no te haré caso. Pero aunque realmente pongas tu petición delante y logres que el planeta entero ore por eso, no te haré caso. Y es ahí donde vemos este asunto de que el plan de Dios es distinto a lo que nosotros pensamos. Decía hace un rato, parece de pronto que Dios está del lado de los enemigos y no del lado de uno, ya que de alguna forma está diciendo que ellos no recibirán ni un rasguño de parte del pueblo de Dios. Es más, para echarle más chile a la herida, Dios les dice, a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de la ciudad. Recuerden que caldeo y babilonio son sinónimos, son los mismos. O sea, no solo no les van a hacer daño, sino que además Dios va a permitir que ellos penetren en la ciudad, que abran las puertas, que derriben las murallas y que se congreguen, se concentren en el mismo centro de la ciudad, donde se ubica y donde se sitúa el corazón de Jerusalén, el palacio del rey y el templo de Dios. En pocas palabras, esto significa que Judá será derrotada. Pero yendo más allá, Dios permitirá todo aquello que Sedequías y el pueblo no querían que les sucediera. Dios permitirá que el mal llegue a sus vidas, que los enemigos entren y tomen posesión de todo aquello que para ellos es valioso. Y todavía hay algo peor. Dirán, ¿todavía hay algo peor? Sí, dice en el verso 5, pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte.
Es decir, en ese momento, el que realmente tiene la batuta de esta guerra es Dios. Pero su mano está a favor de los babilonios y en contra de los judíos. Y eso es realmente lo que nos desconcierta. ¿Cómo? ¿Dios está avalando eso? ¿Dios está a favor de los babilonios? No. Pero Dios está permitiendo que esto suceda. Él está jugando las piezas de este ajedrez espiritual en donde no va a permitir que el enemigo de Jerusalén, donde va a permitir, perdón, que el enemigo de Jerusalén triunfe por encima de su pueblo. Pero hay una razón. Hay una razón. Dios está molesto, Dios está enojado. En el verso número 5 del capítulo 21 dice así: porque con brazo fuerte y con furor y enojo e ira grande. Dios está molesto, tiene un motivo, tiene una razón. El pueblo de Israel ha sido rebelde, ha sido necio, ha sido omiso, ha sido indolente, ha sido infiel, no ha estado a la altura del llamamiento, no ha estado a la altura de las expectativas de un Dios como el Dios de Israel. Y por eso Dios se hartó y dijo: tengo que imponer una medida correctiva, no destructiva. Nunca los juicios de Dios son para destruir, sino para corregir, para sanar, para reconciliar, para reconvenir, para transformar a su pueblo. Y en este caso Él ha llegado al límite, es decir, yo permitiré que aquello que más miedo tienen llegue hasta el centro de su vida. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo lo iba a utilizar? Dice ahí: heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. O sea, con todo, habrá 3 causas de muerte en Jerusalén. Una, la guerra misma, porque obviamente los babilonios no iban a entrar repartiendo flores, sino repartiendo espada y repartiendo muerte. La segunda causa de muerte será el hambre, porque obviamente al tener un sitio no llegarán los alimentos y los víveres, y obviamente la economía se vendrá para abajo. Y la tercera, habrá enfermedad. Obviamente no habrá los insumos ni las medidas necesarias para mantener el estado de salud del pueblo y serán causa de muerte. Pues dice: heriré a los moradores de esta ciudad, a los hombres, a las bestias, y morirán de pestilencia grande. ¿Saben? Hace un rato, al principio, yo decía en el punto anterior que el proceso, la conquista, la toma, la cautividad que llevó a los judíos a Babilonia llevó muchos años, por lo menos unos 35 años. Y nosotros nos estamos quejando por 9 meses de prueba. Realmente, cuando Dios tiene un plano que cumplir, para Él el tiempo no es ningún problema. Así que pues vayámosle midiendo el agua a los tamales y digamos: bueno, Señor, no sé cuánto tiempo. ¿De qué va a depender? Pues de la dureza de nuestro corazón, y va a depender de la disposición que nosotros manifestemos. Si realmente queremos seguir simplemente esperando que otros resuelvan nuestros problemas, o cada uno irse ajustando al plan y proyecto de Dios. Pero el Señor cumpliría sus profecías. El destino del rey Sedequías también no era nada halagüeño. El rey Sedequías, que estaba al frente, y aun cuando había sido impuesto por los babilonios, también tendría un destino fatal. Y esta profecía se cumplió. Los babilonios, una vez que se llevó a cabo la ejecución de esta amenaza, lo tomaron prisioneros, asesinaron a sus hijos frente a ellos, le sacaron los ojos, lo encadenaron, lo llevaron prisionero a Babilonia, donde murió miserablemente. Eso lo podemos leer en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, verso 7. Pero todavía hay más. Dios dice la manera, la actitud, el espíritu que prevalecerá en Nabucodonosor en cuanto a la forma en cómo tomará Jerusalén. Dice verso número 7: no los perdonará, refiriéndose a Nabucodonosor, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Verso número 7. O sea, el juicio que Nabucodonosor ejercerá sobre Jerusalén será brutal, será espantoso, será espeluznante, porque dice: no tendrá de ellos compasión. No importa si son hombres, si son mujeres, si son ancianos, si son niños, Él tomará parejo a todo aquel que se resista, a todo aquel que luche, a todo aquel que batalle, a todo aquel que haga la guerra en contra de Nabucodonosor. Nabucodonosor no tendrá misericordia, será una masacre.
Y esa es la respuesta de Dios. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Señor, por favor, obra un milagro y una maravilla y aleja a Nabucodonosor de nosotros, porque somos tu pueblo, porque somos tus hijos, porque te alabamos, porque somos descendientes de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y toda esta parafernalia discursiva. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? No. Al contrario, ustedes no les van a poder hacer daño a los babilonios. Es más, dejaré que entren con espada. No tendrán compasión de ustedes. A Sedequías lo asesinarán. A ustedes morirán por pestilencia, por guerra, por enfermedad, por hambre. A cualquiera, hermanos, se le eriza la piel de pensar que ese es el vaticinio y el pronóstico de Dios. Y la gran interrogante es, ¿cómo explicamos eso a la luz de la fe? ¿Cómo explicamos eso en el momento en el que un creyente, todo nos empieza a salir al revés? Llevamos 8 meses orando porque esto pase y sin embargo parece que va peor. Porque ya no solo es la amenaza de salud, sino es la crisis económica, es la crisis social, es la crisis política. Y tal vez la crisis que también nos está dañando y muchos no quieren ver es la crisis emocional. Los encierros nos están llevando a crisis de ansiedad, de depresión, de desesperanza, de vida en la gente. Porque la gente quiere que las cosas sigan como antes. Yo no tengo una respuesta que abarque cada situación en lo particular. Pero algo que yo he ido aprendiendo a lo largo de estas semanas y de estos meses, mi hermano y mi hermana, es que debemos ejercitar la confianza en Dios, cualquiera que sea la situación. Es decir, que no abandonemos nunca, hermano y hermana, la idea y la convicción de que Dios es bueno, de que Dios es bondadoso, de que Dios es sabio, de que Dios es perfecto, y que las circunstancias no describen a la persona de Dios. Job lo tenía muy claro. Por eso en esta pregunta retórica, es decir, una pregunta con respuesta implícita, dice, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Déjeme decir que aquí lo que llamamos malo cuando proviene de Dios no lo es tanto. Nosotros estamos dispuestos a recibir de Dios todo de Dios, bendiciones, salud, eternidad y todo. Pero a veces olvidamos que también de Dios puede venir la reprensión, la disciplina, la corrección, la humillación, el quebranto. Pero no por capricho, sino porque a veces es necesario para pulir nuestro carácter, para conocerlo más, para dimensionar más claramente lo que Él quiere mostrarnos, porque este mundo y este universo al final de todo se trata de Él. Porque Él es el Dios del universo. Por eso Job decía, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. Y nunca lo malo. Aunque decía yo, lo que llamamos malo, lo llamamos así porque nos desagrada. Pero todo lo que viene de Dios siempre es bueno. Pablo lo dice así, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Parece una paradoja, ¿no? Creer que todo lo que Dios decide es agradable y perfecto. Cuando tenemos la mente del mundo, nuestra mente carnal, reprobada y quebrantada y disfuncional, a todo lo llamamos mal, a muchas cosas las llamamos mal. Pero cuando hemos resintonizado nuestra mente y nuestro espíritu a la voluntad de Dios, podemos decir que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Por eso cuando leemos a Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque sé estar en miseria y sé estar en abundancia, sé tener todo y por eso puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿de dónde nace todo eso, mi hermano y mi hermana? Cuando las circunstancias son malas, Pablo estaba en la cárcel y murió decapitado. Y sin embargo sus palabras retumban a lo largo de la historia diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que empezar a aceptar, hermanos, que todo lo que viene de Dios es agradable y perfecto.
Cuando hay situaciones que nos causan dolor y desolación, debemos aprender a sentir, es decir, a estar de acuerdo que Dios es bueno, a no dudar, a no enojarnos, a no tener incredulidad, frustración, a no preguntar por qué, sino simplemente decir, tú sabes lo que es mejor para nosotros, lo que es mejor para nosotros. Si nosotros adoptamos esa filosofía de vida, como la de Pablo y como la de Jesús, aún situaciones como estas las podremos enfrentar de una mejor manera, porque no lo veremos como algo que nos perjudica, sino algo que a la larga es por nuestro propio bien. Y porque nuestra mirada no solamente abarque este pedacito de la eternidad que son los años de esta vida, sino se proyecten para una eternidad más allá de esta vida. En tercer lugar, ¿qué debemos hacer nosotros? Ya dijimos en primer lugar cuál es nuestra visión de vida, cómo deseamos que fluya la vida. Ya vimos cómo Dios a veces, en ocasiones, actúa en la vida. Todo lo contrario de lo que a veces esperamos, de todo lo contrario de lo que a veces deseamos. Nos viene todo lo que tenemos. Y el punto es que debemos tomar una decisión, y se llama una decisión de vida. Dice el verso 8, y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El panorama que Dios le presenta a Sedequías mediante Jeremías es desolador. Invasión, destrucción, muerte y exilio. Nadie con 3 dedos de frente desea ese destino. Pero a veces no estamos en condiciones de elegir. A veces decimos, es que a mí me gustaría morir de viejito y en mi cama. Bueno, pero eso es un deseo. A veces no podemos elegir esas cosas. No está en nuestras manos, no está en nuestro poder, no está en nuestra capacidad de poder hacerlo. Pero en este momento Dios, que está hablando con Sedequías, los coloca en medio de una decisión, de un dilema, de un cruce de caminos. Y les da a elegir, dice, he aquí pongo delante de vosotros, una vez que les dice todo lo que va a pasar, todos los horrores que van a vivir, he aquí yo pongo delante de vosotros un camino de vida y un camino de muerte. Es decir, el camino se bifurca. Uno es la vida, otro es la muerte. ¿Elegir entre qué? Entre vivir y elegir entre morir. Y ahí es donde las cosas empiezan a complicarse. Uno pensaría que lo mejor es que Dios evite la invasión de los babilonios y con eso garantizar la vida. Pero no es así. ¿Cómo creen que la gente puede garantizarse la vida? Y dice en el verso 9, en la versión de Nueva Traducción Viviente, dice así: todo el que permanezca en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre. Pero aquellos que salgan y se entreguen a los babilonios vivirán. Vivirán. Ahí está el cruce de caminos. Si tú decides quedarte en Jerusalén, a seguir batallando, a resistirte, a tratar de defender lo indefendible, a no querer cambiar, a no reconocer que realmente Dios tiene otros caminos, déjeme decirte que ese es el camino de muerte. Pero si tú sales de ahí, de Jerusalén, y decides abandonar Jerusalén y te entregas a tus enemigos, en este caso a los babilonios, ¿qué crees que vas a tener? Vida. Y dice en el verso 9, su recompensa será la vida. Hermanos, sin el afán de alegorizar de forma excesiva, aquí el punto está claro. Si nosotros queremos realmente seguir viviendo, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros nos seguimos resistiendo a la reprensión del Señor, si nosotros queremos seguir guardando lo que el pasado ya quedó ahí, y ahora sí lo que la pandemia se llevó, pues obviamente estaremos eligiendo la muerte. Pero si nosotros nos rendimos ante Dios y sus circunstancias y le decimos, Señor, tú sabes lo que es mejor para nosotros. Tú sabes por qué permites lo que está pasando. Reconocemos, Dios, que tú tienes el control de todas las cosas. Y si en medio de esas cosas, Dios, tú reclamas mi vida, yo quiero tener la actitud de decirte que tú sabes lo que es mejor.
Jesús dijo en una ocasión, de nada le sirve a una persona ganar el mundo, ganar en este mundo todo lo que quiera, si al final va a perder su vida. O sea, nos hemos preocupado tanto en este momento por salvaguardar la vida física, que hemos olvidado la parte más importante, que es la espiritual. Porque queriendo o no, nuestra sociedad ha influido inclusive en las iglesias, enseñando que lo más valioso que poseemos es este cuerpo, es esta mente y es esta dimensión. No estoy diciendo que no sea importante, pero a veces pensamos que es lo único que poseemos. Pero nunca vislumbramos la posibilidad o la probabilidad de que Dios pueda reclamarnos nuestras vidas, de que Dios pueda reclamarnos nuestros destinos, de que Dios pueda llamarnos en cualquier momento, pero que además tengamos una buena disposición de decir, adelante Señor, cuando tú decidas venir por mí, yo aquí estoy, yo aquí estoy. En esta semana recibí una llamada telefónica en donde buscaban extorsionar. No voy a dar los detalles porque sería innecesario, pero de pronto me quedé pensando, yo soy muy lento mentalmente, y dije, ¿cómo no entré en un juego espiritual con esta persona? ¿Por qué no le dije que cuando él me amenazaba decir, yo no tengo nada que perder? Pero quien me amenaza tenía todo que perder. Porque él me amenazaba de muerte y yo decía, eso no es el fin, para mí es el comienzo. Hermanos, yo estoy aprendiendo eso en esta pandemia. Estoy empezando, no estoy diciendo que ya esté ahí, pero yo se los quiero compartir. Por más que nos afanemos mentalmente, emocionalmente, no podremos añadir nunca 1 centímetro a nuestra estatura, ni un día a nuestra vida. Pero si en verdad creemos y conocemos al Dios verdadero, podríamos confiar que lo que suceda con nosotros siempre será lo mejor. No estoy diciendo que no debamos orar para interceder por otros en un momento de salud o de enfermedad, de peligro. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que al final de todo, quien decide el destino nuestro, de los nuestros, de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestro mundo es Dios. Y le voy a dejar un pequeño ejercicio. ¿Cómo reacciona usted cuando el día no es lo que usted esperaba? ¿Cómo reacciona usted cuando de pronto al amanecer las condiciones del clima le son adversas? Que en lugar de sentir el rico calorcito de una mañana y en lugar de ver el sol esplendoroso entrar por la ventana, usted mira un día nublado o frío o sombrío o con viento o con lluvia, muchas veces con desagrado, y decimos, qué día tan feo. Pero ¿sabía usted que el Salmo 118, verso 24 dice, este es el día que hizo Jehová? Nos gozaremos y nos alegraremos. ¿En qué consiste el ejercicio, mi hermano, para empezar a aceptar la soberanía de Dios? Consiste en que independientemente de cómo amanezca el día, usted pueda hacer suyas estas palabras. Si las condiciones climáticas son contrarias a las que usted esperaba, diga hacia sí mismo, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos. Y ese es el comienzo de empezar a aceptar la soberanía de Dios. Porque entonces nos estamos despojando de un control, de un deseo de querer controlar lo que no podemos controlar, de un deseo de querer cambiar lo que no podemos cambiar. Y entonces empezaremos a vivir con mayor libertad y decir verdaderamente al Señor que Él haga su voluntad y estar contentos cualquiera que sea su situación. A final de cuentas, el ejército babilonio penetró en la ciudad y todo lo que Dios dijo a través de Jeremías se cumplió. Pero Él dejó ahí un enorme desafío para el pueblo. ¿Quieres vivir? Derrótate ante quien estás peleando. ¿Quieres morir? Sigue luchando. En términos muy simples, ¿quieres vivir realmente la vida en Cristo?
Derrótate ante Dios, deja de pelear contra Él. Acepta su voluntad, acepta sus principios, acepta sus mandamientos, acepta su plan, acepta sus condiciones, acepta lo que Él está poniendo porque son las mejores. ¿No quieres vivir? Pues sigue luchando, sigue peleando, sigue en frustración, sigue en enojo, sigue en desgaste. Sigue ahí, sigue ahí. Y yo te aseguro que estarás como muerto en vida. ¿Qué va a hacer, mi hermano? Han pasado casi 8 meses de esta pandemia, que para fines de la enseñanza divina no son nada, porque pueden prolongarse hasta años. Pero podemos hacer por lo menos 2 cosas. Hacer caso del discurso del miedo y la parálisis, o arriesgarnos a vivir en y para Jesús. No dudo que algunos sientan frustración y hasta enojo porque todo se trastocó. La vida como la conocíamos y deseábamos ya no es como era antes. Ahora hemos creado nuevas frases de éramos felices y no lo sabíamos. Bueno, pues, pero ya fue, ya. Pero se ha detenido a pensar que todo esto que está pasando puede redundar para nuestro bien. Muchos creyentes, literalmente muchos creyentes, están orando porque el coronavirus desaparezca, porque los enfermos sanen, porque la gente no muera. Está bien. Pero también podríamos ver esto como una pelea contra lo irremediable. Muchos oran y las cosas no cambian. Yo creo que sería hora o momento de considerar la idea de derrotarnos ante Dios y decirle al lindo Señor, toma el control de las cosas. Toma el control de las cosas y hazlo a tu manera. Viene a mi mente la expresión de Jesús tan conocida en el Padre Nuestro cuando dice que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo, Mateo 6:10. ¿De veras estamos tan abiertos a aceptar la voluntad de Dios? Yo le digo que no es fácil, pero vayamos aprendiendo a rendirnos a Dios, a dejar que Él tome las decisiones. Yo de antemano le puedo decir que serán las mejores decisiones de su vida. Pongámonos en las manos del Señor. Ponerse en las manos del Señor es el acto máximo de la confianza, pues aceptamos que lo que venga de Él, hasta rendirnos, renunciar o derrotarnos, siempre será lo mejor en lugar de estar peleando en contra de Él. ¿Y el resultado cuál es? El resultado es una actitud como la de un Pablo que dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Usted quiere tener esa actitud de contentamiento independientemente de la circunstancia que esté viviendo? El secreto está en rendirnos a Dios. Vamos a ver. Padre Santo, en esta hora queremos agradecer infinitamente tu palabra. Queremos rogarte, Padre bueno, Padre eterno, que tú nos permites estar aquí y entender esta verdad. Yo quiero pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ahora ore en el corazón de quienes escuchan esta palabra. He puesto en este momento lo mejor de mí, pero lo más importante es lo que tú tienes que decir a cada vida y a cada corazón. Sigue obrando en nosotros para que podamos ir viviendo con mayor libertad, con mayor tranquilidad, con mayor confianza, sin pesadez, sin penumbras, sin dudas, sin confusión, sin tristeza. Que la aflicción, Señor, no nos consuma, ni la incertidumbre, ni el miedo, Señor, sino que podamos descubrir, tomados de tu mano, cómo vivir y cómo sobrevivir en estos tiempos. Prisioneros de ti, pero no del mundo. Esclavos de ti, pero no de nuestros temores. Libre, Señor, de toda atadura y de todo elemento carnal, para que podamos, bendito Dios, ser útiles y efectivos en tus manos. Gracias, Señor, por este momento y por tu maravillosa gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas,
Déjenme aquí detener la presentación. Pues como dijo el poeta, ¿alguien sabe lo que dijo el poeta? Ahí les dejo mi reputación y háganla como quieran. No es cierto. No, ahí les dejamos su palabra, dejamos la palabra del Señor para aprendizaje y enseñanza. Mis hermanos, si alguien gusta pasar a dejar algo aquí a las instalaciones de Atún, vamos a estar hasta más o menos las 2 de la tarde, 2:15. Sí, ofrendas, diezmos, despensa, aquí vamos a estar. Recuerden la próxima reunión que tenemos el sábado a las 7 de la tarde, 7 de la noche, a través de Meet, para definir, para ver cómo vamos a estar terminando este año y cómo vamos a definir. Yo tengo ya algunas ideas, algunas propuestas, algunas acciones. Perdón si me tomo ese atrevimiento, pero bueno, dicen por ahí que si alguien no ocupa su lugar que le corresponde, pues alguien tiene que hacer algo. En este caso, pues vamos a tener que tomar algunas decisiones. Yo reitero, no tienen ninguna intención personal, al contrario, lo que buscamos es que al final de todo la iglesia de Cristo pues siga funcionando, de esta iglesia local, y bueno, pues esperamos que el Señor nos vaya dirigiendo. Hermanos, les mando un abrazo a la distancia y más tarde esta predicación va a estar en el canal de YouTube y en el canal de Instagram para que lo puedan, pues si lo quieren volver a escuchar o si lo quieren compartir con alguien, ahí va a estar adelante. Entonces, no sé, alguien está haciendo algo aquí medio raro, pero bueno. Estamos orando en nuestros respectivos canales de oración, tanto en los de oración por WhatsApp, estamos orando, tenemos varias peticiones, tenemos nuestra reunión los viernes, tenemos nuestra clase de los escritos de Juan los miércoles, vamos a ver si podemos seguir con las reuniones de los sábados en la mañana, lo vamos a evaluar, pero bueno, esperemos que sí. Y si no hay más, estamos en comunicación. Mis hermanos, Dios les bendiga, les saludo a la distancia y Dios les guarde. Ya pueden abrir su micrófono si quieren saludar. Saludamos a los que están aquí presentes. Nos despedimos de Facebook.